Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a este nuevo live que estamos realizando dentro de la comunidad de AEPSIS. Soy Josie Wayson, directora administrativa dentro de AEPSIS y también organizadora de estos magníficos eventos que en breve uno de ellos vamos a celebrar. En este momento, en este live, vamos a tener la fortuna de conocer a uno de los grandes expertos en psicología, en el que va a participar en el Congreso Internacional sobre Trauma Psicológico. Vamos a dar paso en breve a conocer a José González, que va a estar en el Congreso. Vamos a añadirlo en este live. Como bien sabéis, las dinámicas de este live que estamos realizando es para que tengáis la oportunidad de conocer a los ponentes que van a ser parte de este maravilloso congreso. Tenéis la total libertad y estáis totalmente invitados a dejar cualquier pregunta que queráis, tanto a José González y también en futuros live que realizaremos a los ponentes con los que estaremos hablando. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo sí, encantado de estar aquí con vosotros. Yo también, José. Estoy un poquillo nerviosa, de verdad. Me siento un poquillo nerviosa porque primeramente estoy contigo. Sí. ¿Puedes poner, por favor, tu cámara en vertical? Ajá. ¿Así mejor? Así, perfecto, José. Sí. Pues, José, muchísimas gracias por, de verdad, en primer lugar, participar en este live y también por tener la fortuna de que vayas a participar en el Congreso Internacional sobre Trauma Psicológico. Nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir y de visibilizar un problema a veces tan tabú como es el duelo, ¿no? Así que nada, gracias a vosotros. Estupendo, José. José, necesito que bajes un poquito la cámara, Claro. ¿vale? Ahí, Ahí, estupendo. perfecto. Vale, voy a presentarte en este momento y también mencionar el tema que vas a abordar en el Congreso. Vale, muy bien, ¿Vale? perfecto. Vale. José nos estará acompañando en el Congreso Internacional sobre Trauma Psicológico el viernes, que es la segunda jornada del Congreso, viernes 15 de diciembre a las 6:20. El tema que va a abordar es sobre la prevención del duelo patológico. Recordad que tenéis la total libertad de realizarle cualquier pregunta a José en este momento que estamos realizando este live. José es psicólogo y formador especializado en duelo, galardonado con el premio Laffourcade Pons en 2011 y también el diploma del COP en 2017. Con una destacada trayectoria, ha acompañado a más de 22.000 dolientes y colaborado también con más de 200 hospitales y colegios profesionales de medicina y psicología. Es también el coordinador del programa de duelo en Psicólogos Sin Fronteras, miembro de la Junta de Gobierno y de la sección clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. También es director de Apertus Psicólogos. Además de ser abogado y licenciado en Ciencias Políticas, imparte talleres sobre duelo y crecimiento personal. También es autor de los libros Acompañar en el duelo y Crecer en la pérdida, y también ha sido ponente en numerosos congresos internacionales. En uno de ellos tuve la fortuna de escucharlo también en un congreso internacional en Filink. Y bueno, José, qué maravilla realmente poder escucharte también en este momento. Bueno, muchas gracias. José, voy a hacerte una pregunta personal. Me causa mucha curiosidad que como psicólogo, ¿qué te motivó a especializarte justamente en ese tema tan complejo y tan delicado como es el duelo? Claro. Bueno, pues yo en realidad llegué a la psicología no como primera carrera, sino empecé a estudiar Derecho y realmente era como una especie de obligación familiar, pero lo que me llenaba y me nutría era la psicología, ¿no? La clínica, sobre todo el acompañamiento de personas en situaciones de sufrimiento. Cuando empecé a trabajar en la Universidad Complutense en Madrid, con 20 poquitos años, me di cuenta que todas las maneras de intervenir tenían como una metodología muy concreta y que ayudaba mucho, pero en el duelo, en la muerte, ¿no? En cómo acompañar a una persona que ha perdido a un ser querido, no había una metodología, unas dinámicas prácticas que nos ayudaran a acompañar a personas en situaciones de sufrimiento, ¿no? Y desde la necesidad de mi torpeza y de mi inseguridad, ¿no? Cuando acompañaba, recuerdo
Los primeros casos eran madres o padres que habían perdido un hijo. Cuando se rompían a llorar o conectaban con la rabia o la ira, yo me bloqueaba como profesional, como psicólogo, no sabía cómo acompañar. Y desde esa necesidad empecé a investigar. El Ministerio de Sanidad de España me dio una especie de subvención porque una de cada 3 consultas en atención primaria tiene que ver con un origen psicológico y de ellas más de un 62% con algún tipo de duelo. Eso nos da una idea de la necesidad que tiene nuestra sociedad de trabajar y de acompañar en casos de duelo. Detrás de muchísimos casos de ansiedad, de depresión, hay duelos no resueltos, ¿no? Muertes que hemos sufrido y que no hemos no hemos sabido elaborar porque nuestra sociedad no lo permite, ¿no? Dicen que nuestra sociedad es tanatofóbica, ¿no? Que nos crían, nos educan y a veces hasta nos forman de espaldas a la muerte. Y yo añadiría de espaldas a las emociones desagradables que van aparejadas a esos procesos de duelo, ¿no? La rabia, la ira, la tristeza, la envidia. En nuestra sociedad no se nos permite, ¿verdad?, transitarlas, caminarlas. Somos una sociedad dominada por la feliciología y hace que esas emociones que son desagradables pero son necesarias, a veces no se nos permita transitarlas, ¿no? Wow, José. Mm. Déjame comentar también lo siguiente, ¿vale? En estos momentos estamos en un live con José González, que va a ser parte del Congreso Internacional sobre Trauma Psicológico como ponente. José va a hablar sobre prevención del duelo patológico y daros la oportunidad también de realizar cualquier pregunta que José pueda contestar en este momento en directo. José, también, mira, ya que para las personas que no somos psicólogos y queremos conocer sobre este tema y estamos en este live, ¿nos podrías explicar de forma sencilla qué es el duelo patológico y por qué es importante hablar de su prevención? Claro. De hecho, esta es un poco mi labor, ¿no? El 50% de mi trabajo es la práctica clínica, es decir, acompañar a personas en situaciones de duelo muchas veces traumática, ¿no? Muertes por accidentes de tráfico, homicidios o terrorismo. Y la otra mitad es la divulgación de esto, es decir, de esos casos tan complejos sacamos herramientas y dinámicas para duelos mucho más normales, ¿no? Para la pérdida de un abuelo, de un padre, de una madre, que no por el hecho de ser un padre, una madre, un abuelo se normaliza, pero sí a veces se necesitan no solo terapias, sino una serie de herramientas o de dinámicas que te ayuden a elaborarlo, ¿no? El duelo patológico sería aquellas muertes que provocan, la parte técnica sería el quiebre del equilibrio psicoemocional de la persona. En un lenguaje coloquial, para entendernos todos, es cuando tu vida se paraliza tras una muerte. Eres incapaz de relacionarte con los vivos, eres incapaz de relacionarte con tu pareja o con amigos, pierdes las ilusiones, muchas veces la motivación para seguir viviendo, ¿no? Para mí eso es el duelo patológico, cuando una muerte, la onda expansiva de esa muerte, la resaca de esa muerte, los duelos secundarios que llamamos, generan una imposibilidad de seguir avanzando, de seguir viviendo. Y es importantísimo prevenirlo porque sabemos que hay unas herramientas muy sencillas y muy naturales para poder elaborar de una manera normalizada esos duelos. Eso no significa que no haya tristeza, sino que va a ser una tristeza manejable, sostenible, que me va a permitir seguir viviendo, ¿no? De esos casos tan complejos en los que yo trabajo, sacamos las conclusiones o las herramientas para duelos más normalizados, ¿no? Poniendo un ejemplo sencillo. Muchas veces tenemos la idea de que para ayudar a alguien que acaba de perder a un ser querido, a un padre o una madre, tenemos que animarlo, tenemos que invitarle a salir, a hacer deporte, a tener motivación. Esa parte es necesaria, pero es mucho más necesaria por escasa la otra parte. Siempre decimos que en los procesos de duelo necesitamos como 2 mecanismos, como si fuera un péndulo. Por un lado, la conexión vital, que es eso, aquello que te da esperanza y motivos para vivir, pero también es necesario el afrontamiento, es decir, aquellas personas, amigos, profesionales o actividades que te permiten conectar con la tristeza, con la rabia, con el enfado, ¿no? Yo lo puedo poner en primera persona. Yo perdí a mi padre durante la pandemia y tenía mucha gente a mi alrededor que me animaba a seguir trabajando. A mí me encanta la percusión y bailar, pues bailar, tocar, viajar. Muy poca gente me llamaba solo para escuchar mi tristeza o mi frustración o mi culpa por si fui yo quien contagió a mi padre o me equivoqué al llevarlo a un hospital. Y esa parte es súper necesaria en todo proceso de duelo, ¿no? Necesitamos poder tener momentos negros para poder tener momentos blancos, ¿no? Mi labor es un poco esta, naturalizar, visibilizar el duelo precisamente para prevenir esos duelos patológicos, ¿no?, que nos impiden vivir. Sí.
Me ha causado también curiosidad de lo que has comentado, José. Por ejemplo, el caso de que tengas un paciente con duelo, es necesario también de que en terapia vaya con ellos familiares o gente cercana que tiene, o a veces no es necesario, Claro. o no es necesario realmente. Es muy interesante lo que comentas, yo sí. Lo que creo que es necesario es dar una especie de entendimiento de cómo el sistema familiar, es decir, cada miembro de la familia, elabora su proceso de duelo de una manera distinta y diferente. Seguro que todas las personas que nos están escuchando se identifican con esta situación. Cuando tú vas a un tanatorio, ves como cada miembro de la familia, cada hijo, si muere un padre o una madre, elabora su duelo de una manera distinta. Hay unos que estamos pendientes de resolver, del papeleo, de dar nuestro teléfono a otros familiares que viven lejos o que son mayores, que mi madre que tiene ansiedad pues esté alguien con ella, como mi padre es religioso llamo yo a un cura, ¿no? Uno es el resolutivo. Otro está conectado con la tristeza y no quiere hablar con nadie, quiere estar solo, solo quiere llorar. Otro está en negación, está como si no hubiera pasado nada, racionalmente sabe que ha muerto, pero emocionalmente no. Eso genera mucho dolor en los dolientes, porque cada uno de nosotros elaboramos el duelo de una manera distinta y lo que es más curioso, creemos que nuestra manera es la acertada y el resto de mis familiares no. Esta es una de las secuencias que normalmente trabajamos en el duelo, darle un entendimiento a que cada miembro del sistema familiar elabora su duelo de una manera distinta y todas son correctas, todas son posibles, ¿no? Para poder cicatrizar. Muchísimas familias nos vemos erosionadas tras la muerte de una figura importante, un padre o una madre, nos peleamos entre los hermanos, nos distanciamos de las parejas, porque nos falta una comunicación en esas emociones desagradables, ¿no? En que me permitan llorar y yo pueda permitir a mi hermana o a mi hermano no conectar con el dolor porque está en negación, ¿no? José, han dejado aquí en el chat preguntas muy, muy ¿Seguro? interesantes. Mira, te digo una de ellas. Caro Vivi te ha dicho: hola, soy psicóloga chilena y acá ya en los manuales técnicos de salud mental se eliminó el concepto patológico y se modificó por duelo complejo. También soy especialista en duelo. Claro. Sí, la terminología varía no solo en los países, sino en las escuelas o en cada paradigma. Pero para mí son maneras distintas de llamar a lo mismo. Es decir, el duelo complicado o el duelo patológico es aquel que soscava, que quiebra el bienestar psicoemocional de la persona, ¿no? Es decir, si fuera una lesión, no es un esguince que te permite andar, sino algo que te deja varado en la cama o que te impide movilizarte durante un tiempo, ¿no? El nombre puede ser complicado, patológico. De hecho, en mi manera de intervenir nunca ponemos esas etiquetas, ¿no? Cada duelo es importante para cada persona. Hay personas que vivencian la muerte de un familiar con mucho dolor y hay personas que vivencian la muerte de una mascota con muchísimo dolor. Hay personas que en un duelo perinatal, ¿no? Una madre o un padre que está esperando el nacimiento de su hijo y no llega a nacer y lo experimenta de una manera más dolorosa que la muerte de un padre con el que ha convivido 50 años, ¿no? No se puede pesar, por así decirlo, el dolor para cada persona, para cada doliente, para cada uno de nosotros. El duelo que estamos transitando es el más importante, ¿no? Yo creo que esa es la manera de acompañar. José, voy a mencionar también las preguntas que dejaron justamente en el post, ¿vale? Una de ellas, de parte de Clara Psicología, dice: ¿cómo podemos realizar o diseñar una intervención preventiva que aborde tanto aspectos individuales como del contexto y que sea eficaz a largo plazo? Gracias. Qué interesante la pregunta, pero es un poco compleja para contestarla en un minuto, ¿no? Yo creo que hay una serie de dinámicas que yo invito a todas las personas que están conectadas a que me puedan escribir o por Instagram o por la web y yo le envío ahí como una especie de protocolo, una serie de dinámicas que nos ayudan a trabajar el duelo de manera preventiva, a normalizar lo que llamamos, y también a testear en qué momento estoy en mi proceso de duelo, ¿no? Yo que hago mucha formación no solo para psicólogos, sino para todo tipo de personas que quieren a veces, pues eso, profundizar en el conocimiento de sus duelos, ¿no? Aunque no sean patológicos, aunque no sean complicados. Y son dinámicas que te ayudan a trabajar en honestidad el vínculo que tenías con la persona que ha muerto, el vínculo que tienes con el resto de los vivos, ¿no? Con el resto de la familia tras su muerte,
¿Qué ha cambiado tras la muerte de mi padre, de mi madre, de mi pareja o de mi hijo, ¿no? Para mí la manera preventiva, que es una pregunta muy interesante, sería naturalizar esas emociones desagradables que constituyen las fases en el proceso de duelo. La rabia, la ira, la tristeza, la envidia, la culpa. Son emociones que socialmente no se permiten normalmente transitar, ¿no? No se permiten visualizar. Hay muchos más voluntarios para conectar vitalmente, hablando del péndulo, que para el afrontamiento, ¿no? Pero justo ahora en marzo vamos a hacer unos talleres que tienen que ver con esto, ¿no? No tanto solo para profesionales o para trabajar en duelo complicado o patológico, sino para toda persona que hemos experimentado una pérdida o que vamos a experimentarla, porque esta es la realidad. Todos los que estamos conectados somos dolientes o lo vamos a ser. Sin embargo, vivimos de espaldas a la muerte, ¿no? Si me permites un segundito para hacer esta mini dinámica. Sí. Yo os propongo a todos los que estéis conectados que escribáis la fecha de vuestra muerte en este momento. No nos vemos la cara, pero estoy seguro que muy pocos de nosotros hemos escrito la fecha directamente. Esto tiene que ver con nuestra tanatofobia. Seguro que todos los que estamos conectados sabemos más o menos cuál es la esperanza de vida, según nuestra edad, nuestro género, incluso a nivel micro de qué mueren los hombres en mi familia, de problemas cardíacos, de cómo mueren las mujeres, de problemas de cáncer, por poner este ejemplo. Pero ese miedo a la muerte hace que no lo podamos mirar. Trabajar el duelo y trabajar la propia muerte también te ayuda a disfrutar mucho más la vida, porque los vínculos con los vivos son mucho más sanos. Yo que he tenido la gran fortuna de acompañar a 22.000 dolientes y a muchos de ellos en procesos paliativos, cuando los seres humanos integramos nuestra propia muerte, esos últimos momentos de vida los vivimos de una manera más liviana, más ligera. ¿A qué le dedicarías el tiempo si supieras que vas a morir y aceptaras tu muerte, que son dos cosas distintas? Seguramente a pasar tiempo de calidad con la gente que quieres, con tu familia, con tus amigos. El 80% de las preocupaciones que tenemos desaparecen en ese momento. No está ni el jefe, ni la hipoteca, ni problemas económicos, ni políticos. Solo están las personas que realmente te importan, ¿no? Trabajar en duelo significa también esto, disfrutar más de la vida, ¿no? Parece algo que es contradictorio, pero ni mucho menos, ¿no? Cuanto más eres consciente de que vas a morir y de que las personas que están a tu alrededor van a morir, más conectas con la vida, ¿no? Esto es una realidad y creo que es una de las cosas que nos enganchan a las personas que trabajamos en duelo, ¿no? Que curiosamente casi siempre somos muy vitalistas, ¿no? Es muy curioso esto. En estos momentos estamos conociendo a José González, que va a ser parte del Congreso Internacional sobre el Trauma Psicológico. José va a estar acompañándonos el día viernes 15 de diciembre a las 6:20 en el Congreso. Puedes inscribirte de forma gratuita en nuestra página web www.aepsi.com/congresos y desde allí puedes rellenar un formulario y recibir los enlaces de la transmisión en directo de lo que va a ser este congreso. José, mira, Rosa María también hace una pregunta muy interesante. Dice, hola, ¿cómo se trabaja el duelo de una persona que falleció por un suicidio? Aquí yo creo que se mezcla además de duelo la culpa de los que quedan vivos. Interesante la pregunta y qué certera. Para mí hay dos duelos más complejos que la media. Uno es la muerte de un hijo y otro es la muerte por suicidio. De hecho, son como yo trabajo en duelo complicado fundamentalmente, son como dos de mis especialidades, ¿no? En el experto en procesos de duelo, que es un curso más profundo que prepara a profesionales para acompañar a otros dolientes, le dedicamos 2 módulos a cada uno de ellos porque son mucho más complejos. Si lo pensamos, nos da tanto miedo la muerte de un niño que no le ponemos ni nombre. Yo si pierdo a mis padres soy huérfano, si pierdo a mi mujer soy viudo, si pierdo a mis hijos no existe. Hay una palabra que se ha construido, huérfilo, pero no la usamos. Nos da tanto miedo que no le queremos poner nombre. En la muerte por suicidio sucede lo mismo. Hay un vector culpógeno, como bien preguntaba la compañera que dejaba la pregunta, ¿no? Porque para mí lo más difícil a trabajar, a acompañar en los procesos de duelo es siempre la culpa. Cuando hablamos de culpa irracional, no es responsabilidad, no es una culpa real. Si yo he atropellado a alguien porque iba a 180 y he bebido alcohol, soy responsable. Cuando hablamos de culpa en el duelo, normalmente es culpa irracional. Y todos los que estamos conectados, casi seguro que hemos sentido esta culpa, ¿no? Si muere mi madre, aunque muera con 85 años, me preguntan en algún momento, no le dije que la quería. Y si se lo dije tarde. Y si se lo dije pronto, no se lo demostré con hechos. No sé si se entiende esto, ¿no? Sí.
O en lo traumático, ¿no? Mi padre que murió por COVID, si lo hubiera llevado a otro hospital y si le hubiera forzado a que se cuidara más y estuviera más delgado o hubiera ido a revisiones, eso nunca deja de rumiarnos, ¿verdad? Es como un boomerang. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella acabó pensando que soy el culpable. En la muerte por suicidio, inevitablemente nos sucede esto. Es decir, si mi hermano, mi pareja o mi hijo o mi padre muere por suicidio, hay un vector culpógeno que hay que mirar cara a cara, donde yo me plantearé, eh, no me di cuenta, no le ayudé, o no le cuidé lo suficiente, o no me quería lo suficiente para que yo fuera un motivo para quedarse, ¿no? En la muerte por suicidio construimos eso que llamamos la autopsia psicológica, que es qué le llevó a mi familiar a morir por suicidio de manera aproximada. Y ahí se dedican muchos recursos y unas dinámicas muy interesantes precisamente a mirar cara a cara la culpa. Para mí el duelo por muerte por suicidio es uno de los duelos más complejos porque además lleva normalmente a los dolientes, de las personas que han muerto por suicidio, a coquetear con la muerte por suicidio como una salida a su sufrimiento, ¿no? Con lo cual es especialmente importante abordarlo desde un punto de vista más profesional, ¿no? De hecho, antes hablábamos de que detrás de muchos casos de ansiedad y depresión hay duelos no resueltos. El detonante más común para la muerte por suicidio es un duelo. La mayoría de las personas, de los seres humanos, nos suicidamos tras la muerte de un familiar, tras una ruptura de pareja, que es un duelo, tras un duelo de salud, o un duelo de estatus, o un duelo de proyectos. Casi siempre es un factor en la ecuación, ¿no? Wow. José, hablando del término de duelo en Mm. general, ¿cuánto es el tiempo que se estima que una persona pueda estar en duelo? Y si sobrepasa ese tiempo, ¿en qué momento ya puede ser preocupante? Y que necesite realmente una ayuda porque puede ser muy, Claro. muy peligroso. Qué interesante tu pregunta, Josie. Como en los manuales de psicología, por decirlo de alguna manera, dicen que entre 6 y 18 meses sería el tiempo para un duelo normal. Pero yo, la verdad que como profesional no estoy de acuerdo y la mayoría de mis compañeros que dedican al duelo tampoco. Es decir, no tiene un tiempo estimado el duelo, pero sí nos puede ayudar cuando queremos transitar nuestro propio duelo o acompañar a otra persona en su proceso de duelo, bien como profesional o bien como alguien cercano. Sí podemos tener en cuenta que hasta que una persona no transita un año entero sin su ser querido, no se ha enfrentado a todos los eventos que en nuestras sociedades son importantes. No sé si se entiende esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo pierdo a mi padre y hasta que no pasa un verano que normalmente iba a la playa con él, unas navidades donde iba a su pueblo, una primavera donde normalmente íbamos, le encantaba el flamenco, íbamos todos los años a un festival de flamenco, hasta que yo no transito eso, no me puedo enfrentar a todas las situaciones vitales sin mi padre. Eso no significa que el duelo dure un año, pero por lo menos necesitamos esos 12 meses para testearlo. La manera de elaborarlo tiene mucho que ver con yo como doliente o mi sistema o el profesional que me acompaña, si hay un profesional al lado, me proponga preparar proactivamente esas fechas. No sé si se entiende, ¿no? Por ejemplo, ahora que nos acercamos a la Navidad, es muy importante, si es mi primera Navidad, si tengo a alguien que me acompaña de manera funcional, sería interesantísimo que me preguntara, no que me dijera, José, ¿cómo vas a estar mejor estas Navidades? Porque bien no voy a estar. Que me diga, José, ¿cómo crees que puedes estar menos mal estas Navidades? Asumiendo que voy a tener dolor, rabia, ira, tristeza, pero que eso me permita colocarme en estas primeras Navidades de una manera menos erosiva. Lo mismo me apetece estar solo, o me apetece estar solo con mi familia pero en una parte pequeña, o solo cenar pero irme, no sé si se entiende, ¿no? Permitirme otra vez ese péndulo. A lo mejor eh, opto por tener esas navidades porque tengo dos hijos y no quiero que se pierdan la Navidad con sus primos, pero decido después de la cena irme y que mi mujer se quede con ellos. Lo pongo como ejemplo, no que tenga que ser esto. Pero hasta que no pasa un año es muy difícil que yo construya cómo es el mundo sin mi padre o sin mi madre o sin mi mujer o sin mi hijo. Tiene sentido, ¿verdad? Porque nos movemos así. ¿Eso significa que el segundo año ya va a estar todo integrado? No, pero va a ser distinto porque ya voy a tener la experiencia, si le he puesto conciencia, si he sido proactivo, de cómo es un año sin mi padre. Y el siguiente año podré decidir lo mismo o algo distinto o buscar qué es lo que necesito. Es muy interesante lo que comentas, José. Yo tengo amigos cercanos, justamente tengo dos, y la respuesta de ellos hablando sobre duelo me pareció muy interesante. Tengo, por ejemplo, un amigo en el que hace 13 años le falleció su madre. Y le dije una vez, hablando sobre eso, ¿en qué momento sientes que has llegado a superar la muerte de tu madre? Él me contestó, y a pesar de que tiene una vida súper normal,
ha prosperado en muchas partes de su vida, él me dijo, bueno, yo creo que eso no lo podré superar nunca. Que, Lo que- diré que- siempre con ello. ¿Mm? y de hecho, a mi entender, es un excelente punto de partida. Y me explico. Los dolientes con los que trabajo siempre me hacen regalos en forma de metáforas, de frases, ¿no? Mucho más interesantes que las que yo puedo construir. Yo trabajo en duelo en grupo, el duelo muchas veces, y al final de los grupos le proponemos que escriban una carta a la persona que llegó hace 3 meses, ¿no? Si fuera nuestro último día de grupo o de terapia, si es individual, yo le escribí una carta, si yo soy el doliente, al José que vino hace 3 meses, ¿no? O 6 meses. Y ahí aparecen metáforas preciosas. Una de ellas es, en el mejor de los casos, he aprendido a vivir en este proceso de duelo, es como aprender a vivir sin una mano o sin una pierna. Mi vida va a cambiar seguro. Y eso es importante, darle honestidad al proceso de duelo, ¿no? Cobrar conciencia. En eso consiste el acompañamiento en procesos de duelo. En no poner paños calientes, por así decirlo, no pintar de rosa lo que es negro. Una de los objetivos más habituales, yo que me dedico solo al duelo, muchas veces me derivan pacientes dolientes con duelos muy complejos que han pasado por muchos psicólogos, muchos psiquiatras, y muchas veces ante el objetivo de que yo les pregunto, ¿cuál es tu objetivo viniendo aquí? Que mi vida sea igual que cuando Lucía, mi hija de 6 años, vivía, se ha muerto, ¿no? Y yo con honestidad tengo que decir, a eso no te puedo ayudar, tu vida va a cambiar seguro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto que dicen tus amigos después de 13 años es absolutamente real. Muchas veces tras la muerte de un ser querido cambia toda tu concepción del mundo. Te parece más peligroso, más catastrófico, eres menos optimista, te cuidas más en los vínculos. Eso es bastante real. Desde ahí, claro que se puede construir y aprender a vivir con una tristeza sostenible, pero nuestra vida cambia para siempre. No digo en todas las muertes, pero en aquellos vínculos que son muy intensos, ¿no? Porque muchas veces es la pérdida de la inocencia también, ¿no? Vivimos de espaldas a la muerte hasta que no nos queda otra que mirarlo cara a cara. Entonces, esta expresión de tus amigos, aunque sea dura, yo creo que es muy real y bastante constructiva, porque desde ahí sí que se puede avanzar. Si yo estoy buscando que mi vida sea igual que antes de perder a mis seres queridos, es una utopía a la que no voy a llegar nunca. Yo tengo que aceptar y que integrar que mi vida va a cambiar y aprender a relacionarme con el objeto del duelo que llamamos, es decir, con mi padre de una manera sana, ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, intento olvidarme de mi padre, el duelo se cronifica, dura mucho más. Tendré que aprender a relacionarme con esa pérdida de una manera más sana. Poner su música, si le gusta el flamenco, cocinar sus platos, ver fotos suyas, hablar de él. Esto que estoy haciendo ahora es una manera de elaborar el duelo. Hablando de mi padre en un live o en un curso o en mi vida personal, es una manera de integrarlo, de traerlo al presente de una manera distinta, porque ya no está físicamente, pero todas las personas que hemos perdido de alguna manera siguen en nuestras vivencias, ¿verdad? Nos seguimos relacionando con ellos. José, nos comentas de un par de cursos que vas a Sí, realizar en el 2024. ¿Nos sí. puedes brindar mayor información y Claro, dónde pueden acceder las personas que nos claro, escuchan? claro. En este Instagram, que supongo que aparecerá por ahí, si no es José Ujú. González-psicólogo, me podéis escribir ahí, José González-psicólogo, o en las web, una de ellas es J, solo la letra, González, psicólogo.com o formación.jgonzalezpsicólogo.com, ahí aparece. Y hay dos cursos distintos, uno para profesionales, muy profundo, que prepara de una manera muy explícita para acompañar en procesos de duelo a psicólogos, fundamentalmente, donde se trabaja duelo de pareja, duelo por muerte, duelo de salud, duelo infantil, muerte por suicidio, intervención grupal. Bueno, sinceramente creo que es la especialización en duelo más profunda que hay en castellano. Tiene grupos de supervisión, bolsa de trabajo. Y otro que es una novedad que empieza ahora en marzo, que trabaja solo el duelo por muerte y sería para todo tipo de públicos. Es decir, tanto para profesionales como para personas que queremos trabajar nuestros duelos o prepararnos para nuestros duelos o para tener una cierta información y acompañar a otros familiares que están en procesos de duelo, ¿no? Y en esas páginas encontraréis la información y si no me escribís y yo contesto encantado, ¿no? Porque creo que es una necesidad el trabajar en nuestros propios procesos de duelo, nos da mucha más salud y aporta mucha más salud a nuestro alrededor, ¿no? Las personas que a veces transitan sus propios duelos ayudan mucho a sus hijos, por ejemplo, cuando tienen que enfrentarse a las primeras muertes.
o a las primeras rupturas de pareja, ¿no? Porque a la hora de poder elaborar tus propios duelos, te permites también comunicar de una manera más funcional, ¿no? Así que... José, qué maravilla de verdad escucharte. Yo creo que las personas que están ahora y las que van a ver luego el directo se van a emocionar mucho contigo. Y de verdad que ha sido un honor para nosotros contar en este congreso que en breve vamos a celebrar. No sé si has visto que ya son casi 11.000 personas inscritas. Es una locura. Es una locura y es un mérito vuestro de AEPSIS, y para mí también es un regalo que se pueda hablar de duelo, ¿no? Porque justo eso es lo que se necesita para aportar mucha salud y mucho bienestar, o para evitar mucho dolor, ¿no? El que aquello que nos sucede a los seres humanos lo podamos mirar cara a cara. La muerte normalmente es un tabú, igual que antes pasaba con la sexualidad, ¿no? Bueno, y ahora en parte también, ¿no? Y la manera de abordar cualquier tabú es siempre mirarlo cara a cara, ¿verdad? Si uno ve una película de miedo una vez, le da pánico; si lo ve 50 es más manejable. Con la muerte, con los duelos, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Así que nada, enhorabuena por el éxito que habéis tenido y por la valentía y el coraje también de plantear una conferencia sobre duelo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Josi. Y a los demás les invito, si me permites, a vernos en el congreso. Y también me encantaría, aunque solo sea porque me deis feedback, si me escribís a ese Instagram que os daba, ¿no? José González psicólogo, o en la web. Estaré encantado de contestaros y de compartiros también algunas dinámicas. Perfecto. José, ¿te puedo hacer una última pregunta? Claro. Vale, mira, para la comunidad de AEPSIS nos encantaría que dejes un pequeño mensaje y también alguna pincelada justamente del tema que vas a abordar en el Congreso, que es prevención del duelo patológico. Claro. Bueno, pues soy José González, experto en procesos de duelo, y quería invitaros a que participéis en esta ponencia sobre prevención en duelo patológico, donde lo que haremos es compartir algunas de las dinámicas más testadas con estos 22.000 dolientes y que más nos ayudan a los seres humanos a normalizar nuestros procesos de duelo, ¿no? Es una invitación a que todos vosotros podáis tener algunas herramientas, algunas dinámicas, algunos tips para elaborar vuestros propios procesos de duelo, o acompañar a algunos familiares, o los que seáis profesionales, a algunos dolientes. Así que nada, os invito a compartir estos minutitos que pasaremos juntos a través de un taller más que una conferencia será, ¿no? Porque será una dinámica en primera persona con nuestras pérdidas. Así que nada, espero veros ahí. Muchas gracias. Estupendo, José. Qué privilegio y qué honor tenemos en AEPSIS contar con un ponente extraordinario como lo es José González. Él va a estar en el Congreso Internacional sobre Trauma Psicológico el viernes 15 a las 6:20. Nos hablará, como él mismo ha dicho, sobre la prevención del duelo patológico. Recuerda que puedes inscribirte de forma totalmente gratuita a este evento, disfrutarlo en directo y también durante 48 horas después de haberse celebrado este evento. Puedes inscribirte entrando en nuestra web aepsis.com/congresos. José, muchísimas gracias por esta tarde que nos has compartido un poco de tu sabiduría, de tus conocimientos, y estamos muy encantados contigo. Tú sabes que para cualquier cosa nos tienes a tu disposición. Muchísimas gracias a todos y a todos los que estéis conectados en vivo, en directo, por vuestro tiempo y por vuestra escucha. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, José. Buenas tardes. Tardes.